Feliz sábado, hermanos. Dios nos bendiga a todos. ¿Cuántos damos gloria a Dios porque nos ha permitido congregarnos un día sábado más sobre esta tierra? Hermanos, vamos a aprovechar el tiempo en este culto divino para poder enseñar lo que enseña la Biblia respecto al día santo de Dios. Hermanos, esta es una creencia cardinal de la Iglesia Adventista y es importante enfatizar esta creencia, la verdad del sábado. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo sea el autor de este estudio. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos has permitido poder congregarnos y llevar a cabo este culto divino, este culto de adoración. Bendice este estudio, que tu Santo Espíritu santifique nuestro corazón y nuestra mente, y que podamos asimilar esta palabra. Danos ese don maravilloso, el Espíritu Santo, para que nos conduzca a la verdad. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y lean conmigo. Según la Biblia, Dios es el único que posee santidad en sí mismo. Nosotros somos santos, la Biblia dice que somos santos, pero esa santidad es derivada. ¿Qué significa la palabra derivada? O sea, depende o proviene de alguien. En este caso, proviene de Dios. Pero la santidad de Dios no proviene de nadie. Él es santo en esencia. Él es santo en sí mismo. Ahora, por lo tanto, Él es el único que tiene toda potestad y autoridad de santificar las cosas, porque Él es santo. En Él hay santidad en esencia. Y saben algo interesante, hermanos, leyendo la Biblia, hay muchas cosas que son santas en la Biblia. Por ejemplo, una de ellas es la palabra de Dios. Cristo dijo: santifícalos en tu palabra ¿qué? Es verdad. La palabra de Dios escrita es santa. Pero ¿saben algo? Que en el pueblo de Israel habían muchas cosas que eran santas y que Dios las había dicho que esas cosas deberían de respetarse porque eran santas. Por ejemplo, habían días santos y días comunes. La palabra común no siempre significa malo. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? La palabra común significa algo que se puede usar para uso común, pero que no es santo. Explico antes de seguir. ¿Un comedor donde venden comida es malo? No, pero no es santo tampoco. ¿Me estoy dando a explicar? No podemos decir que un comedor donde venden comida sea malo, porque venden ¿qué? Alimentos, comida, entonces no es malo. ¿En qué cabeza cabe pensar de que en un comedor va a ser malo? Sí. Es bien importante que entendamos qué es algo santo y qué es algo común. El término común no siempre significa malo. ¿Me doy a explicar? En el pueblo de Israel habían días santos y días comunes. Habían comidas santas y comidas comunes. Habían lugares santos y lugares comunes. Habían también ocasiones santas y ocasiones comunes. Habían también ropas santas y ropas comunes. Por falta de tiempo no puedo darle las citas bíblicas, pero en el santuario todo esto estaba estipulado, lo que era santo y lo que era común. Y esto lo había dicho Dios. No era invento de Moisés o de algún profeta, porque recordemos de que el único que tiene potestad para santificar las cosas es Dios, porque Él es santo en sí mismo. ¿Me doy a explicar, hermano? Dios es santo en esencia y la santidad de Dios no deriva de nadie. Él es santo en sí mismo. Él es la santidad personificada. Ahora, noten lo que dice Levíticos 11:44. Voy a usar algunas referencias bíblicas para que notemos de que la Biblia enseña de que Dios es santo.
Levíticos 11:44 dice: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis. Noten que Dios nos pide que seamos santos. Y seréis santos porque yo soy santo. Noten qué interesante, hermanos. El concepto de santidad, según la Biblia, es bien diferente al concepto de santidad que tiene la Iglesia Católica. ¿A quién en la Iglesia Católica le llama santo? ¿Cuáles son los santos según la Iglesia Católica? Le llama a las estatuas que ellos tienen en los cultos y que le dan pleitesía, le dan adoración. Ellos dicen que no las adoran, sino que las veneran, pero solamente es un camuflaje para barajear la carta. Ellos le dan culto a las estatuas. Entonces, y eso la Biblia lo prohíbe, que no le demos culto a las imágenes. Pero según la Biblia, ¿qué es ser santo? Santos son aquellas personas que se apartan ¿de qué? Del mal. Aquí dice: por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí la Biblia enseña de que Dios es santo, y porque Dios es santo, debemos de ser nosotros también ¿qué? Santos. Hemos sido llamados a santidad. Sí, la Biblia dice que sin santidad nadie verá ¿qué? A Dios. Si Dios nos pide que seamos santos, la pregunta es: ¿será que en esta tierra podemos vivir en santidad? Sí, aún viviendo en un mundo de rebelión y maldad por doquier, los hijos de Dios pueden mantenerse puros y santos, apartados del mal. Como por ejemplo, mencióneme un hijo de Dios que se mantuvo fiel, que la Biblia lo recalca: Enoc. ¿Qué diríamos de Daniel en Babilonia? ¿Se contaminó en Babilonia Daniel? Ni con la educación del rey, ni con la magia de los adivinos, ni con la comida se contaminó. Es interesante. Dios pide a su pueblo que sean santos, porque Él es santo. Y saben que el contexto de este versículo está hablando de las comidas. Aún la santidad se presenta en lo que comemos, porque Levíticos 11 está hablando de la alimentación. El apóstol Pedro cita este versículo en 1 de Pedro 1:15 al 16. Noten lo que dice el apóstol Pedro. Pedro está citando Levíticos 11:44 y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro, cuando dice escrito está, ¿a qué referencia se está refiriendo? A Levíticos 11:44. Ahora, basándonos en eso, hermanos, viene lo siguiente: ¿cuántos días de la semana son de Dios? ¿Cuántos días? ¿Solamente el sábado o todo? Todo. ¿Por qué? Porque Él los creó. ¿O hay algún día que sea del diablo? ¿Hay algún día que el diablo ha creado? Entonces todos los días son ¿de quién? De Dios, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios es el creador. Todos los días de la semana, ¿de quién son? De Dios. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál de todos los días de la semana es santo? Es el sábado. ¿Quién lo dijo? ¿La iglesia adventista? La observancia del sábado es invento de la iglesia adventista. Saben de que algunos protestantes ignorantes de las escrituras dicen de que observar el sábado es invento de la iglesia adventista. Es cierto que todos somos ignorantes en algún sentido en esta tierra, porque nadie lo sabe todo.
Pero decir esta clase de incoherencias es un nivel muy alto de ignorancia. Decir de que la observancia del sábado es invento de la iglesia adventista. Y otros que se van más allá de la ignorancia dicen de que la observancia del sábado es invento de Elena de White. Tremendo, hermano. Según la Biblia, ¿cuál es el único día que Dios santificó? Noten lo que dice Génesis 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Técnicamente, la creación fue terminada en el sexto día. Eso lo dice Génesis 1:31. Y en ese contexto se dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. En el sexto día fueron acabados los cielos y la tierra. Pero ahora noten cómo dice el versículo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo. O sea que Dios terminó en 2 veces de crear. En 2 días terminó de crear. Explico. La creación técnicamente había sido terminada en 6 días. Pero a la creación le hacía falta ¿qué? La firma que identificaba a Dios como el creador de los cielos y la tierra. El sábado es como la firma de Dios que identifica que toda la creación es creada por el mismo autor, que es Dios, el creador de los cielos y la tierra. En otras palabras, el sábado es el monumento conmemorativo de la creación. Entonces, bíblicamente, Dios terminó de crear en 2 días. El sábado por el hecho de haber puesto la firma del creador. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y por lo tanto, noten cómo dice, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ese verbo que aparece ahí, reposó, es del hebreo Shabbat, que significa cesar o reposar. Aquí dice que Dios reposó en el día séptimo la obra que hizo. Y como reposó, noten que después de reposar, y aquí hay un principio que muchos quizás no lo hemos notado. ¿Cuándo es que Dios santificó el séptimo día? Cuando el día estaba empezando al mediodía o día meridiano que le conocemos, o cuando el día terminó. Según este texto, noten que es importante que cuando leemos la Biblia hay que leerla despacio, no a lo loco ni a la carrera. Pero noten cómo dice el texto. Noten cómo dice. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué es lo que hizo Dios primero con el día séptimo? Lo reposó. Y después dice, y bendijo el día séptimo. El texto está más claro que el agua. ¿Cuándo es que Dios santificó el sábado? Después que lo reposó. Porque ¿qué es lo que hace que las cosas sean santas? La presencia de Dios. O sea que Dios primero reposó el día, y cuando el día terminó, es que Dios ¿qué? Lo santificó. Y esto lo corrobora Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas. De que después de que Dios reposó, santificó el día santo y se lo entregó a Adán y a Eva. Eso lo dice el libro Patriarcas y Profetas. Y noten cómo dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Pero ¿cuándo es que lo santificó? Después de que él lo había ¿qué? Reposado. Dios no podía bendecir el sábado al inicio del día, porque aún no lo había ¿qué? Reposado. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Y sigue diciendo, y lo santificó porque en él reposó. Noten por qué lo santificó. El texto dice, porque en él lo reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El único día santo de la semana es el sábado, el Shabbat, el séptimo día de la creación, el séptimo día de la semana. Algunas preguntas que surgen a continuación es la siguiente. ¿Por qué razón tenemos una semana de 7 días?
Aquí topan los científicos que creen en la evolución y en el Big Bang. Saben que para explicar un mes y un año hay una explicación científica. El mes, ¿quién lo marca? ¿Qué astro? La luna. De ahí donde provienen los novilunios, los Rosh Kodesh que el pueblo Israel celebraba, los novilunios. Y el año, ¿qué astro lo marca? El sol. Interesante. Pero la semana, ¿qué astro lo marca? Ninguno. O dígame, ¿qué astro tiene que ver con semana? Ninguno. Entonces, ¿por qué tenemos una semana de 7 días y no de 8 o 10 días? Una semana de 7 días. Sencillo, porque Dios así lo estableció. La misma semana de 7 días demuestra la existencia del Dios creador. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? Aquí topa la ciencia. Hágale la pregunta a un ateo o a un científico. Y saben de que han habido grandes hombres poderosos en la tierra que han querido cambiar la semana y añadirle otro día y no han podido. Tenemos una semana aún de 7 días. El ciclo semanal, ¿de dónde proviene? De la creación. Es de origen divino. El ciclo semanal de 7 días. Y saben algo interesante, hermano. Aún en la tierra nueva, los redimidos seguirán observando un ciclo semanal de 7 días. Porque ¿qué día se va a guardar en la tierra nueva según Isaías? Sábado. ¿Sabían ustedes eso? Que Dios, para volver a recrear esta tierra, lo va a volver a hacer en 6 días y va a descansar otra vez el 7º día. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Va que no lo sabían. Pero aún en la tierra nueva se va a mantener el ciclo semanal de 7 días. El único día santo es el Shabbat, el 7º día. Hermanos, aquí viene la pregunta. ¿Será que en esta tierra hay algún hombre que pueda transferir la santidad de ese día a otro día? ¿Podemos decir de que el domingo es santo? ¿Por qué? Porque Dios no lo reposó ese día ni lo santificó. ¿Podemos decir de que el lunes es santo? ¿El martes es santo? No. El único día santo es el 7º día. Y saben de que hay una incoherencia que dicen los protestantes hoy, que la están usando aún los mismos católicos para atacar esta verdad. ¿Saben qué es lo que dicen? Bueno, ahí no dice sábado, dice que Dios reposó el 7º día. Entonces yo puedo agarrar cualquier día, depende de dónde lo empiece a contar. O sea que si soy profesor y empiezo a dar clases en el lunes, entonces ahí empieza para mí el primer día el lunes. Entonces el 7º día, ¿cuál es? El domingo. O sea, cada quien puede agarrar el 7º día como le plazca, depende de dónde lo empieza a contar y de dónde trabaja. ¿Tiene lógica eso? Es absurdo. Porque no es el hombre lo que define el día lo define Dios en su palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, noten lo que dice el 4º mandamiento. Noten cuán importante es este día, que Dios le plació ponerlo en el centro de su ley. O sea, que este día es importante para Dios, ¿sí o no? Sí, porque ¿cuál es la función de este mandamiento y de este día? Señalar a Dios como el único creador de ¿qué? De los cielos y la tierra. Por eso es que lo puso en el centro de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, no ley de Moisés. Es la ley de Dios que fue escrita con su dedo. Noten cómo dice Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto, noten que después de que lo reposó, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuándo es que Dios santificó el día de reposo? Después de que Él lo había reposado. Porque lo que hace santo el día es la presencia de Dios.
porque Él es santo. Busqué la palabra santo o santificar en el hebreo y dice que esta palabra es del hebreo kadash, que significa apartar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo o señalar. Esto significa en el hebreo esta raíz reposar. O sea, en otras palabras, el sábado, aunque es un día que tiene 24 horas como los demás días comunes, este día es especial porque Dios lo apartó de los demás días. Eso significa santificar, apartado de los demás días. O sea, estamos hablando de un tiempo santo. No estamos hablando de un tiempo común, es un tiempo santo, porque Dios así lo ha decretado. Noten este interesante, y aquí es donde se confunden muchos protestantes. Entonces dicen ellos, y no hay qué locura inventarse. Entonces durante toda la semana nosotros podemos andar haciendo cosas malas, y solo el sábado hay que estar consagrado, dicen ellos. Negativo. Es tan cierto que nosotros todos los días podemos glorificar a Dios, leer la Biblia, cantarle a Dios, orar, portarnos bien, y eso lo podemos hacer también el sábado. Pero hay algo que el mandamiento prohíbe. ¿Cuál es? ¿O qué es? Trabajo egoísta para satisfacer nuestro propio bienestar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Esto lo ha dicho Dios en su palabra. Esto no es invento de la iglesia adventista, esto no es invento de Elena de White. Esto es un mandamiento de la ley de Dios. El sábado es tiempo santo. La pregunta es, ¿cuándo comienza el tiempo santo? A la puesta de ¿qué? Del sol. Y aquí es donde topamos muchos adventistas, porque muchas veces el sábado los encuentra ¿qué? Trabajando. Y que aunque para la iglesia eso no debe ser profanarlo, para la iglesia quizás no le puede poner importancia a ello, pero para Dios ya está ¿qué? Profanando el día santo. Ahora, ¿por qué hice esta introducción? ¿Qué fiesta o tradición celebra la Iglesia Católica en esta época? La Cuaresma, que inicia con el miércoles de ceniza. La pregunta es, ¿para qué la Iglesia Católica celebra la Cuaresma? Porque ellos dicen que se preparan para la Semana Santa. La Iglesia Católica en esta época celebra la Semana Santa. ¿Por qué quise traer este tema, hermanos? Quiero que agarren información y quiero que no me vayan a creer a mí, porque lo que digo yo, si no está basado en la Biblia, es basura. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, ¿hay algún texto bíblico donde diga de que Dios santificó una semana? Les dejo la tarea. ¿Y saben qué? Los católicos, cuando se les dice así, se enojan y empiezan a insultar. Porque como no van a encontrar un texto bíblico, lo que hacen ¿qué? Es enojarse. Muéstreme un texto bíblico. Y saben que ayer le dije a uno así, y lo que me hizo es citarme el catecismo. No, le dije yo, citame la Biblia. Yo quiero que me mostres un texto bíblico donde Dios haya santificado una semana. Hasta el día de hoy estoy esperando. No, ningún católico se atreve. Y se enojan, insultan, y hasta malas palabras hablan. Porque la verdad le duele. La verdad duele, hermano. Sí, la verdad duele.
Pero como dijo una vez alguien por ahí, dígame la verdad, yo voy a decidir si me duele o no. ¿Sí? Entonces la verdad hay que decirla. De usted va a depender si le duele o no. ¿Sí? Pero ¿por qué a muchos les duele? Porque la sal y el limón les cayó ¿qué? En la llaga. Hermanos, la iglesia adventista ha sido llamada a predicar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo, independientemente si sea Semana Santa o cualquier fiesta que la iglesia católica celebre. La iglesia adventista debe de predicar el evangelio. Pero, oigan bien lo que voy a decir, va a quedar grabado. Tengamos cuidado como iglesia de estar presentando un mensaje ambiguo. ¿Qué significa un mensaje ambiguo? Es lamentable que algunas áreas y departamentos de la iglesia adventista toman mucho énfasis en estas fiestas y tradiciones. Hacen programas alusivos a estas fechas. Y aunque no es pecado predicar el evangelio en estas fechas y en cualquier fecha, hay que tener cuidado con estarle presentando a la gente un mensaje ambiguo que confunde a la gente y damos a entender de que nosotros estamos celebrando esta tradición de la iglesia católica. ¿Me doy a explicar, hermanos? Mensajes ambiguos. El problema no está en predicar. El problema está en presentar un mensaje ambiguo. ¿Saben qué significa algo ambiguo? Que usted lo puede tomar de cualquier forma y cualquier sentido. Algo ambiguo es aquello que no es claro, que no es directo y claro. Es algo que a usted la confunde. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los encargados en explicarle a la gente y a la iglesia de que estas cosas que la iglesia católica celebra no provienen de Dios? ¿Quiénes son los encargados? Según la Biblia, no lo que dice el hermano Rafael, son los líderes de la iglesia adventista. En los tiempos de Israel eran los sacerdotes. Noten cómo dice Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo, aquí está hablando de los sacerdotes, líderes de Israel, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Quiénes son los que tienen esta obligación de enseñarle a la iglesia entre lo santo y lo profano? ¿Quiénes son? Los líderes de la iglesia adventista. Tremendo, hermanos. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Tremenda amonestación y responsabilidad que cae sobre los líderes de la iglesia, ya sea anciano local de iglesia, ya sea secretario de campo, ya sea pastor de la iglesia, ya sea presidente de la asociación general. A ellos se les ha encomendado esta tarea de enseñarle a la iglesia a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es ¿qué? Profano. Gran obligación que recaía sobre los sacerdotes de Israel. ¿Se acuerdan? Dos sacerdotes que por olvidar este principio de hacer diferencia entre lo santo y lo profano fueron calcinados. ¿Quiénes fueron? Nadab y Abiú. O sea que para Dios es serio que como iglesia sepamos hacer diferencia entre lo santo y lo profano. La pregunta es, ¿quién le dio autoridad a la iglesia católica para santificar una semana? Y saben, aquí viene la paradoja, la contradicción. La iglesia católica habla de lunes santos, martes santos, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, y el sábado se lo pasan, no hablan nada del sábado. Vienen a hablar hasta del domingo de resurrección. El diablo odia el sábado, ataca el sábado. La Semana Santa
mal llamada, que yo le llamaría la Semana Zángana. La Semana Santa es un ataque a la verdad del sábado. Ningún católico menciona el sábado santo. Tremendo, hermanos. Ahora, aquí viene lo más interesante, hermano. ¿Por qué los adventistas no debemos de celebrar la Semana Santa? Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Son consejos. De usted depende cómo lo tome. ¿Por qué muchos adventistas se dejan arrastrar por estas tradiciones? ¿Por qué usted busca ir a la playa para andar en bikini en esta fecha? Sí, digo, y no se pongan a reír. Hay hermanas que así andan en la playa. ¿Por qué no van otro día? ¿Ah? ¿Por qué se dejan arrastrar por estas tradiciones? ¿No han notado que siempre que vienen estas tradiciones la iglesia como que queda sola un poco? Viene la Navidad, la iglesia sola. Viene la celebración de la Coná de Pascua, la iglesia sola. Viene el Día de los Muertos, la iglesia sola. ¿Por qué somos tan débiles que nos dejamos arrastrar por las tradiciones de Roma? Y qué vergonzoso ver hasta hermanos coronando a sus muertos el 2 de noviembre, una tradición netamente de la iglesia católica. ¿Por qué no va otro día? ¿Quién dice que es malo ir a limpiar la tumba de nuestros seres queridos? Ir a limpiarla, que esté bien arregladita, una pintadita. Pero ¿por qué no va a otra fecha, sino que sigue la tradición? ¿Ah? ¿Por qué los adventistas debemos de rechazar la Semana Santa? Por las siguientes razones, y quiero que tomen su Biblia y lean conmigo. Esto se va a poner bueno, hermano. Un poco de historia. Primer punto: la Semana Santa tiene su base en las celebraciones paganas de las religiones paganas. Es el culto al dios griego Atis, en el cual los romanos le conmemoraban su muerte y posterior a su resurrección. Esto lo dice el libro Historia de Roma, página 423. La Semana Santa, mal llamada, que la Iglesia Católica celebra, la copió de esta costumbre pagana que los griegos le celebraban al dios Atis. Muchos católicos no saben eso. Y saben, hermanos, que todas, sin excluir, todas las tradiciones de la Iglesia Católica provienen de las religiones de misterio antiguo del paganismo. Todas. Lo que hizo la Iglesia Católica con la conversión de Constantino el Grande es cristianizar esas fiestas paganas y ponerles nombres de fiestas cristianas. Pero solamente es una copia del paganismo disfrazado con cristianismo. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Como segundo punto, no existe evidencia bíblica o histórica donde los apóstoles celebraban una Semana Santa. No existe. Esta tradición fue introducida al cristianismo por la Iglesia Católica cuando en el Concilio Ecuménico de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se instituyó la Pascua de la Resurrección. Así dijeron ellos: nosotros vamos a celebrar la Semana Santa en honor a la Pascua de Resurrección. Y esto se estableció en el Concilio de Nicea en el año 325. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. La Iglesia Católica lo que busca con la Semana Santa es darle honor al domingo de la resurrección. ¿Saben ustedes eso, hermano? Que es el énfasis. Los que han sido católicos saben que no miento. Para la Iglesia Católica, de los días más importantes de la mal llamada de Semana Santa es el domingo de la resurrección.
Porque según la Iglesia Católica, ese día es un día especial, el domingo de la resurrección, porque es cuando Cristo venció la muerte. Por eso es que los católicos celebran el domingo en honor a la resurrección, porque ese evento es el que venció a la muerte. Y saben algo interesante, hermano, esto es erróneo. Cristo no venció a la muerte cuando resucitó. ¿Saben cuándo la venció? Cuando murió en la cruz del Calvario. Noten lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuándo es que Cristo venció la muerte y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo? Cuando murió en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo derrotó a la muerte, derrotó al diablo, derrotó a los principados y potestades en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente, dice Pablo. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué día Cristo murió? ¿Y qué día Cristo reposó en la tumba? La Iglesia Católica tendría que darle más honor al Shabbat que al domingo de resurrección, pero no lo hacen. Según la Biblia, Cristo fue crucificado un viernes en la tarde, antes de ponerse el sol. ¿Y qué día reposó en la tumba? Sábado. Noten que Dios, así como reposó en la creación, reposa en la redención, cuando redime al hombre del pecado. O sea que el sábado, y esto es lo que quiere el diablo, que la gente no conozca, que no divise. El sábado es monumento conmemorativo de la creación y también es monumento conmemorativo de la redención. Cristo reposa en la creación y reposa también el sábado en la redención. Interesante. Noten lo que dice Lucas 23, versículos 54 a 56. Era el día de la preparación. ¿A qué se le conocía día de preparación entre los hebreos? El sexto día, o viernes. Y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme ¿qué? Al mandamiento. El siguiente versículo del capítulo 24 dice que fueron muy de mañana. O sea que Cristo reposó aún en la tumba el día de reposo. El día santo de Dios, Cristo aún lo reposó en la tumba. Ahora, aquí viene lo siguiente, hermano. La Iglesia Católica es una contradicción, una confusión. Con razón Apocalipsis 17 le llama Babilonia, confusión. Noten, y quiero que agarren esta información, amigos y hermanos. Los católicos dicen de que ellos no guardan el sábado, y este argumento también lo usan los protestantes, porque el sábado era únicamente para los judíos. Pero aquí viene la paradoja. Toda la liturgia católica ellos la toman del Antiguo Testamento, de los judíos también. Por ejemplo, ellos dicen de que celebran la Semana Santa en honor a la Pascua judía. Tremendo. Pero ¿por qué no guardan el sábado y aplican el mismo argumento que están usando para la Pascua, para justificar la Semana Santa? ¿Me estoy dando a explicar? Cuando usted encuentre un católico que le diga así, bueno, nosotros celebramos la Semana Santa en honor a la Pascua, a los 7 días de panes sin levadura. Y noten qué interesante.
La Iglesia Católica usa incienso en su ceremonia, en la misa. ¿De dónde tomaron esa copia? Del santuario del Antiguo Testamento, donde se hacía incienso o se usaba incienso, era en el santuario. Eso tiene que ver en el Antiguo Testamento. O sea, ellos dicen de que sus vestiduras, así dicen ellos, sus vestiduras que usan los sacerdotes son vestiduras que usaban los sacerdotes levitas. Interesante. Inclusive para defender la idolatría, ellos usan textos también del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dicen ellos, para justificar la idolatría, dicen que Moisés mandó a levantar una serpiente en el desierto. Así hacen ellos con la estatua de María y la estatua de los santos, y toman como referencia la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Tuercen el texto bíblico, pero están usando una referencia en el Antiguo Testamento. Yo he escuchado católicos que para justificar el agua bendita, que así le llaman ellos, usan referencias del Antiguo Testamento. Tremendo, hermanos. Es una confusión, pero el problema lo tiene con el sábado. Pero ¿acaso el sábado no es una costumbre también del Antiguo Testamento? Si usamos la misma argumentación que ellos usan, es una contradicción. Ahora, la Iglesia Católica dice lo siguiente, que la Semana Santa es equivalente a la Pascua judía. Allí sí toman algo de los judíos, la Pascua judía, pero ¿por qué el sábado no lo toman? Pero ellos dicen de que celebran la Semana Santa por la Pascua judía. ¿Cómo desmantelar esa enseñanza? Según la Biblia, la Pascua, esa fiesta hebrea, caducó con la muerte de Cristo. O sea, que esa fiesta es obsoleta, no tiene significado para hoy en día. O sea, si los católicos están celebrando una fiesta hebrea, o la Pascua como dicen ellos están celebrando una fiesta obsoleta, que carece hoy de sentido. No tiene sentido que estemos celebrando la Pascua hebrea. ¿Por qué razón? Porque Cristo, el Cordero Pascual, ya murió. Noten cómo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pregunto, ¿es correcto que como cristianos estemos celebrando la Pascua? No, porque esa fiesta es obsoleta. ¿Quién es la Pascua hoy? Cristo es nuestra Pascua. Ahora, ¿cuál fiesta o cuál rito sustituyó la Pascua? ¿Cuál rito? La Cena del Señor. Saben de que la Iglesia Católica, en lugar de celebrar la Cena del Señor, ellos celebran la misa, que es un sacrificio idolátrico, donde se sacrifica a Cristo vez tras vez en cada misa. Pero según la Biblia, Cristo murió una sola vez. Cristo celebró la Cena del Señor, no misa. Lo que sustituyó la Pascua hebrea es la Cena del Señor. Noten lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Hermanos, es sin sentido que se celebre la Pascua hoy. La Iglesia del Señor celebra la cena, recordando la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. Noten qué interesante. Por eso es bueno, hermano, leer la Biblia. La forma para recordar la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga no es el domingo,
ni la Semana Santa. ¿Cuál es? La cena del Señor. Cuando la iglesia se reúne y celebra la cena del Señor, estamos recordando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo hasta que Él venga. Aquí lo dice Pablo. No es el domingo. La observancia del domingo en honor a la resurrección de Cristo es un invento de la Iglesia Católica. Ellos mismos lo admiten en sus fuentes. Quiero leerles dos citas de Elena de White, donde dice claramente que la Pascua es un rito que desapareció para siempre. Saben que hay grupos religiosos dentro de la iglesia adventista que están diciendo que hay que celebrar las fiestas que los hebreos celebraban. Hay que celebrar las fiestas. Esta es otra clase de fanatismo que se está levantando dentro de la iglesia, que si usted no celebra las fiestas hebreas, judías, usted anda mal con Dios. Que hay que celebrar las fiestas judías, dicen ellos. Pero noten cómo dice toda la gente, página 608, párrafo 2, dice: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba para presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar, ¿qué dice? En su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Hablando de la cena del Señor, la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. La Pascua desapareció para siempre, porque hoy Cristo es nuestra Pascua. El servicio que Cristo estableció había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Se refiere a la cena del Señor. Noten esta otra cita. Esta está en una revista llamada Review and Herald, 4 de noviembre de 1902. Dice: fue el deseo de Cristo dejar a sus discípulos una ordenanza que haría por ellos lo que realmente necesitaban, que serviría para apartarlos de los ritos y ceremonias en los que hasta ahora se habían involucrado como esenciales, y que la recepción del Evangelio ya no se hacía por fuerza. Continuar estos ritos, hablando de la Pascua hebrea, continuar con estos ritos sería un insulto a Jehová. Seguir practicando algo que ya es obsoleto, que tuvo su cumplimiento con la muerte de Cristo. La Pascua señalaba a Cristo, el Cordero Pascual. O sea que es inconsistente y carente de base bíblica usar el argumento de la Pascua hebrea para decir de que esto que hace la Iglesia Católica tiene que ver con una Semana Santa. Esto está fuera de contexto. La Iglesia Católica lo que hace es celebrar netamente una fiesta pagana que viene del paganismo griego en honor al dios Atis. Si hemos conocido esta verdad ahora, hermanos, viene lo siguiente: ¿es correcto que como adventistas nosotros nos involucremos en estas tradiciones? ¿Qué dice? Negativo. Según la Biblia, ¿qué es lo que dice que hay que hacer? Apocalipsis 18 dice que hay que salir de Babilonia. No dice que los metamos a Babilonia. Hay que salir. Hermanos, tengamos cuidado. No puede ser de que nosotros como adventistas estemos denunciando este sistema y podemos estar asimilando sus costumbres y tradiciones. Semana Santa no contiene base bíblica. Es una tradición netamente de la Iglesia Católica y hay que desenmascararla. Hermanos, ¿saben de que en cada fiesta que la Iglesia Católica celebra, el diablo reclama sangre? ¿Saben ustedes eso? En esta fiesta que la gente dice que es para santificarse, la gente anda en borracheras, anda haciendo cosas ilegales y saben, y se eleva la cifra de fallecidos, porque el diablo siempre pide sangre, porque estas fiestas no son de Dios, hermanos, no son de Dios, son de Satanás. Y parece fuerte decir esto, pero son de Satanás. No contiene base bíblica, no hay sustento bíblico, no importa qué textos se usen para justificar eso. La Biblia no apoya ninguna Semana Santa.
La Biblia enseña que hay un día santo, el Shabbat, y es el día que la gente no quiere saber nada de ello. En estas fiestas que vienen hoy en día, la gente ni se acuerda de Dios, ni tampoco se acuerdan de los mandamientos de Dios, ni tampoco se acuerdan de que hay un día santo. No les importa eso, al diablo no le importa eso. La gente lo que le importa es seguir la tradición, y no puede ser de que nosotros como adventistas lo andemos involucrando en esto, hermanos. Si usted quiere ir a la playa, vaya a otra fecha. Hay otros días para ir. Alejémonos de todo esto, hermanos. Porque la Biblia dice que el que participa con los demonios, ¿qué dice? Está provocando a ira a Dios. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 10. Hermanos, Dios nos bendiga y que tenga misericordia de nosotros y que podamos salir de estos engaños y de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. Dios nos bendiga. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este estudio que hemos tenido de tu palabra. Gracias por tus consejos. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, que podamos discernir entre lo santo y lo profano. Ayúdalos, Señor, a alejarnos de todas estas tradiciones que no tienen nada que ver con tu palabra. Bendice a tus hijos y gracias por este día santo que nos diste. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Feliz sábado.